¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día, domingo 1 de junio, dándole gracias al Señor por el privilegio que tenemos de venir a este medio de comunicación para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Como siempre digo, donde quiera se encuentren, que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía. Y ahora quiero compartirles el versículo de memoria para este día y la invitación a que tomen en cuenta este ministerio para compartir las bendiciones del Señor en diezmos y ofrendas que puedan ayudarnos para seguir adelante con la misión. El versículo para memorizar de hoy, domingo 1 de junio del 2025, se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, y dice lo siguiente: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Leo nuevamente Hebreos 2:14 y dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, les invitamos a poderse memorizar este versículo del día de hoy. Que el Señor les siga bendiciendo. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor, de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles y, por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Este día me acompañan 2 jóvenes de nuestra iglesia. Me refiero a Cristal Herrera, nuestra directora de jóvenes, y también a Nisi Herrero. Las 2 sean bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias, pastor. Estamos bien y agradecidas del Señor de poder estar aquí y compartir con ustedes. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Estamos privilegiados, ¿verdad?, de estar aquí y poder ser instrumentos de Cristo en lo que es esta lección para bendición para nosotros. Amén. Y qué bueno que jóvenes estén acompañándome, porque vamos a hablar de un joven esta semana, un joven valiente. Y ese joven aparece en las Escrituras, no nos dice la edad, solo dice que edad tiene ya, dijeron los papás. Y es impresionante cómo este joven el Señor lo usó. Amén. Así que prepárese para el estudio de esta semana. Antes vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Ni si quieres orar, por favor. Está bien. Padre amado, pedimos que al abrir tu palabra en estudio, Amén, que tu bendición sea con cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda tu verdad. Amén. En tu nombre, Señor. Amén. 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 La semana pasada estuvimos estudiando sobre la sanación que Cristo hizo
de un ciego de nacimiento. Nosotros vimos que el milagro fue hecho en sábado y fue más que impresionante, porque imagínense ustedes haber nacido ciego y después mirar. Qué maravilloso fue para él y aún para los que lo vieron antes en su condición de ciego. Bueno, es tan interesante el tema que ahora vamos a ver al joven enfrentando a los que tenían ojos pero no veían. Imagínense ustedes, ¿por qué no veían? Porque estaban ciegos espiritualmente. De manera que el autor de la lección le pone al estudio de esta semana enfrentándose a la ceguera espiritual. Y hay un versículo o dos versículos de memoria que vienen ahora para como hacer parte de este estudio que vamos a tener. ¿Qué te parece, Cristal, si nos compartes ese versículo de memoria? Claro que sí. Está en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Y nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero. Y es importante aquí realmente enfocarnos y reflexionar en este versículo, porque aquí nos está hablando de un pecado imperdonable. Y cuán importante es prestar atención para que nosotros no caigamos en esta condición y llegar a este punto de rechazar el Espíritu Santo. Este pecado no debería de ser un misterio ni indefinible, sino nosotros tenemos que entender que este pecado es simplemente un continuo rechazo de lo que es responder al llamado del Espíritu Santo a una invitación a un arrepentimiento genuino. Seguir en ese paso de rechazar la verdad, de rechazar la luz, es como nosotros podemos llegar a negar el Espíritu Santo, a blasfemar contra el Espíritu Santo y llegar a un punto de no regreso y cometer este pecado imperdonable. ¿Sería en este pecado entonces que ya habían caído los fariseos de los días de Jesús? Sin duda que sí. De otra manera, no les estuviera diciendo esto el Señor. Amén. Llama la atención que cuando Jesús les dijo esto, es porque ellos habían atribuido la obra del Espíritu Santo a Belcebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, ellos habían declarado que la obra del Espíritu Santo de usar a Jesús para hacer tremendos milagros, como sacar los demonios, ellos habían dicho, eso Él lo hace por el poder del diablo. De manera que negar la obra del Espíritu Santo y atribuírsela a Satanás, eso es una blasfemia. Así es. Y es un pecado imperdonable. Podríamos definir el pecado imperdonable de tres maneras. Número uno, asignarle al diablo la obra que hace el Espíritu Santo. Número dos, rechazar las invitaciones que Él nos hace al arrepentimiento. Y número tres, rechazar constantemente la verdad y la evidencia de su gran poder. Así es. Esas tres cosas nos llevan a cometer el pecado imperdonable. Pero si usted no rechaza las invitaciones del Espíritu Santo, porque usted siente que ha pecado, porque el Espíritu Santo lo ha convencido de eso,
entonces usted tiene esperanza. Amén. Y por lo tanto, aunque haya pecado, haya sido adúltero, fornicario, drogadicto, asesino, lo que haya sido, si usted no rechaza la invitación del Espíritu Santo a arrepentirse y pide perdón, usted, todos esos pecados, Cristo se los perdona. Amén. Porque el texto dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado. Eso significa, hermanos, que hay esperanza para nosotros. Porque yo no sé cuál es el pecado que usted ha cometido. Todos hemos pecado. Pero Jesús dice, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuirle al diablo la obra que el Espíritu Santo hace. Y rechazar las invitaciones al arrepentimiento que él hace, pues no será perdonado, porque el que rechaza las invitaciones que el Espíritu Santo le hace al arrepentimiento, esa persona jamás va a pedir perdón y por lo tanto su pecado es imperdonable. Ya. Y rechazar la verdad que el Espíritu Santo le revela y la evidencia de su gran poder, también al final lo va a llevar a que sea imperdonable su pecado, porque aquel que lo convence de pecado lo está rechazando, que es el Espíritu Santo. Amén. Con todo esto, hermanos, llegamos a la conclusión que los fariseos de los días de Jesús efectivamente habían caído en ese gran pecado. Dijeron, saca a los demonios por el poder de Belcebú. Y Cristo dijo, cuidado, cuidado, porque allí sí se están metiendo contra el Espíritu Santo. Sí es. Porque si yo tengo poder para sacar estos demonios, lo hago con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes están diciendo que yo lo hago con el poder del diablo. Cuidado, esa blasfemia no le va a ser perdonada. Miren, pueden hablar contra mí y le será perdonado, pero contra el Espíritu Santo, asignarle al diablo lo que él hace, eso no va a ser perdonado. Hermanos, así lamentablemente estaban estos líderes religiosos, de ciegos espiritualmente, porque miraban la evidencia, miraban el poder maravilloso de Cristo y se lo atribuían al diablo. No cabe duda de que el diablo ciega a los hombres. Así lo dice la siguiente cita, ¿no es cierto, Nisi? Sí, así es. Dice el deseado de todas las gentes en la página 289. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. No es Dios. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Así como dijo el pastor, no es el pecado es imperdonable porque aquel que nos lleva al arrepentimiento está siendo rechazado. Así que si nosotros rechazamos la luz que Dios nos manda, nosotros estamos diciendo que preferimos quedarnos en tinieblas, preferimos la ceguera a la vista. Y en relación con el joven que había sido ciego, pues esto es lo que manifestaron los fariseos, una ceguera total, porque rechazaban el poder del Espíritu Santo obrando a través de Jesús en la sanación de aquel joven. Por eso nosotros vamos a mirar ahora y mañana cómo en su ceguera ellos reanudan el interrogatorio que vimos la semana pasada, que comenzaron a hacer. Este interrogatorio tiene como finalidad esa terquedad manifiesta de parte de ellos en el rechazo total a esa obra maravillosa que Jesús había hecho. El Señor dice, como Nisi leyó acá, les había abierto los ojos. El Señor les había corregido sus errores, les había mandado la luz, pero ellos prefirieron seguir ciegos. Así que, para entrar en materia a la experiencia del joven, y yo cuando digo joven es porque la Biblia no dice la edad
Solo dice que los padres dijeron, pregúntenle a él, edad tiene. Y es interesante porque los judíos consideraban la madurez a partir de los 13 años. Los judíos, ellos, para una persona de 13 años, ya estaba en esa capacidad de madurez. Así que en algún momento, después de los 13 años, a este muchacho le está pasando lo que estamos leyendo desde la semana pasada. El espíritu de profecía se refiere a él como un joven. Y por eso es que dije que me gusta que estas jóvenes estén aquí conmigo desarrollando el estudio, porque ahora vamos a ver lo que un joven debe hacer ante cualquiera que lo demande en cuanto a lo que le ha pasado, en cuanto al testimonio que tiene que dar. Nosotros vamos a mirar cómo este joven, yo no sé, después de los 13 años, cuántos él pudo haber tenido, pero es interesante la manera como él se paró muy firme ante aquellas autoridades religiosas. Pero ¿qué te parece, Nisi, si al citar por segunda vez al joven a quien Jesús había devuelto la vista, ¿qué intentaron obligarle a hacer los fariseos? Bueno, esa respuesta la encontramos en el capítulo 9 de Juan. El capítulo 9 del Evangelio de Juan, el cual estamos estudiando en el versículo 24. Juan 9, 24 dice así: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, ese hombre, Jesús, quien lo había sanado, es pecador. Y por lo tanto, la gloria de el agradecimiento que el hombre sentía por su vista debía ser atribuida a Dios el Padre, no a Jesús. Ellos pensaban que el instrumento, como era pecador, era indigno de recibir esa honra y esa alabanza por la gran obra que le había hecho. Pero ¿por qué dijeron que era pecador? Hace un tiempito atrás les había dicho, demuéstreme que tengo pecado. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Y no pudieron. No pudieron redarguirle, no pudieron convencerle de pecado. Jesús los desafió y les dijo, demuéstrenme que tengo pecado. Y no pudieron. Pero ahora, tras sus espaldas, dicen, nosotros sabemos que él es pecador. Hipócritas, ¿por qué no se lo dijeron cuando se los preguntó? ¿Por qué no se lo dijeron cuando él les dijo, demuéstrenme? No pudieron. Pero ahora, tras sus espaldas, dicen, nosotros sabemos que es pecador. ¿Pero por qué? ¿Por qué decían que era pecador? Porque había hecho un milagro en sábado. Y para ellos, eso era un pecado. Hacer esa obra de sanidad, devolverle la vista a ese ciego en sábado, para ellos eso era un pecado y por eso decían, es pecador. Bueno, hermanos, es verdad que violar el sábado es pecado, porque la palabra de Dios dice que pecado es transgresión de la ley. Y ya sea que viole el sábado, o que viole el mandamiento de no matar, o que viole el mandamiento de no robar, o que viole cualquier otro, caigo en pecado, porque el apóstol Juan dice que pecado es transgresión de la ley. Así que sí es pecado violar el sábado. Pero cuando se le hace el bien al prójimo, cuando se hace una obra de caridad en sábado, eso no es violar el sábado. Pero los judíos habían hecho del sábado una carga y le habían agregado que era pecado inclusive ayudar a un prójimo que estaba en necesidad. Entonces, sí, quiero que quede claro, es pecado violar el sábado, pero en el caso de Jesús no había pecado, porque lo único que hizo fue devolverle la vista a uno que traía ese sufrimiento desde que había nacido. Así que eran extremistas, eran legalistas y habían llegado
a ponerle a la ley de Dios una carga que ni ellos mismos podían llevar, como se los dijo el Señor. Así nosotros vemos que ellos menospreciaban a Cristo y lo consideraban como algo insignificante, pues se refirieron a él como ese hombre. Da gloria a Dios, porque ese hombre, nosotros sabemos que es pecador. ¿Ese hombre? Sí, para ellos es ese hombre. No es el Hijo de Dios, no es el Mesías, ni mucho menos es Dios mismo, aquí, en forma humana. Oh, mis hermanos, hay que darle, le dicen al joven, la gloria a Dios, no a ese hombre que es pecador. Y así nosotros vemos que ellos intentaron obligarle a que él no reconociera a Cristo como el que le había hecho tan grande milagro. ¿Es donde profecía que dice al respecto, Cristal? Sí, dice el deseo de todas las gentes, página 438, 439. Dice, los fariseos veían que estaban dando publicidad a la obra hecha por Jesús. No podían negar el milagro. El ciego rebosaba gozo y gratitud. Contemplaba las maravillas de la naturaleza y se llenaba de deleite ante la hermosura de la tierra y del cielo. Relataba libremente su caso y otra vez ellos trataron de imponerle silencio, diciendo, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Es decir, no repitas que este hombre te dio la vista, es Dios quien lo ha hecho. Imagínense, hermanos, qué milagro, ¿verdad? Para este joven poder finalmente ver, tener la vista y con el gozo que él rebosaba, claro, porque por primera vez le fue dado la vista y él pudo contemplar las obras de Dios. Él pudo ver a través de las naturalezas, que es el segundo libro del amor de Dios, y pudo él deleitarse en eso. ¿Cómo quedarse callado? ¿Cómo mantenerse ese milagro a él mismo? Sino él testificó, él se alegró. Y viendo esto los fariseos, pues no les pareció. Y intentaron silenciarlos. Y viendo que ellos no podían negar este milagro, ¿verdad? Era tan evidente este milagro que se enfurecieron y le dijeron que le diera gloria a Dios. Que esto no era obra de Cristo, que no debería de darle gloria a Él, sino que tenía que solamente darle gloria a Dios. Pero si nosotros sabemos, pues Jesús les había dicho, yo las obras de mi Padre hago. Pero claro, ellos en su ceguedad nunca quisieron atribuirle el título que le merecía a Cristo, que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y por esta razón vemos que no solo le llamaban como pecador, creo que es importante aquí notar que a veces nosotros podemos mentir o minimizar las obras de Dios en nosotros mismos o en otros. Y cuidado, hermano, porque esto es exactamente lo que los fariseos dieron, porque dijeron mentiras. Cristo no era pecador. Y intentaron minimizar y descreditar a Cristo como el autor, como el autor de ese milagro, por decir estas mentiras, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos caer en este error de difundir mentiras, de asumir y nosotros descreditar lo que Dios está haciendo en la vida de otros y así robarle la gloria a Dios como le merece. Qué buen punto el que está tocando Cristal, hermanos, porque es verdad. Hay veces que somos muy rápidos en hacer nuestras evaluaciones y emitir juicios, podríamos decir, apresurados en relación a lo que Dios está haciendo y decimos que no es de Dios. No quería decir esto porque a veces puede pensar las personas que uno lo hace en defensa propia, pero a mí me dio mucha tristeza cuando una hermana me comentó de una de las iglesias del Israel moderno
que cuando el pastor estaba hablando de nuestro ministerio muy mal por la obra que estamos haciendo en Shepherd, alguien lo increpó y le dijo, pero pastor, ellos están haciendo la obra que nosotros deberíamos hacer. Mire cómo ellos, Dios los está usando. Mire la obra que hacen de atender a los enfermos. Y el pastor vino y le dijo, sí, le dijo, porque a veces hasta el mismo diablo les ayuda para que hagan esas cosas. ¡Wow! Y me pongo a pensar cómo lamentablemente somos tan apresurados en emitir ese tipo de juicios. Si un ministerio está siendo prosperado, está siendo bendecido y está haciendo cosas que uno se queda pues admirado de lo que están haciendo, porque tal vez sin tener los millones de dólares, con los recursos limitados, están haciendo la obra de Dios. Llegar a decir uno de que eso lo hacen porque el diablo les ayuda, eso, hermanos, yo siento que es como caer en el pecado de los fariseos, de atribuirle al diablo una obra que Dios realmente está haciendo. Entonces, como dijo Cristal, a veces se tiende a minimizar lo que Dios está haciendo con algunas personas, con algunos ministerios, cuando en ese celo fanático, eclesiástico y religioso, uno viene y emite ese tipo de comentarios. Dios ayude a este pastor a reconocer su pecado y cualquier otro que haya dicho palabras como esas. Y tengamos nosotros mucho cuidado, como Cristal lo ha dicho, porque podríamos llegar a caer en el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ¿quién es usted y quién soy yo para decir de que tal o cual ministerio lo que hace, lo hace porque el diablo les ayuda? Dios nos libre, hermanos, de semejante pecado. Pero cuando el joven estaba siendo como presionado, inducido a que no reconociera a Cristo para darle la gloria, ¿qué argumento irrefutable ni se presentó aquel joven? Bueno, según Juan 9:25, vayamos a Juan 9:25. El joven dice lo siguiente, respondiendo a los fariseos: si es pecador, no lo sé, refiriéndose a Jesús. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. El joven no intentó entrar en controversia con los fariseos. En sus muchas dudas, en su incredulidad que ya estaban manifestando y se estaban haciendo obvias al público, simplemente dio su testimonio. Muchas veces el testimonio dice más que una prédica, dice más que nuestras palabras. Nuestras obras hablan en voz más alta que lo que nosotros decimos. Entonces, él no entró en controversia con estas personas. Él simplemente presentó la evidencia del poder de Dios en su vida. Y esa evidencia es algo irrefutable, hermanos. Amén. Cuando nosotros presentamos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas por medio de nuestro testimonio, nadie puede refutar que eso es el poder de Dios. Nadie puede contradecir eso. ¿Qué piensas tú, Cristal, sobre la manera de responder de este joven? A mí me impresiona porque es tan fácil uno entrar en esa duda cuando alguien está presionándote de esa manera, ¿verdad? Pero como este joven no les dio, como dicen, no les dio cuerda, ¿verdad? Porque no se sentó ahí a decir, bueno, vamos a discutir esto, vamos a hablar, ¿por qué dices eso? Y eso a veces nosotros hacemos de esa manera en nuestras conversaciones con el hermano o con cualquier persona y damos ese espacio. Y es cuando Satanás, como dicen, cualquier pulgada que nosotros le demos a Satanás, él lo aprovecha. Y bien en esa situación nos enseña cómo nosotros deberíamos de responder. No teniendo él toda la información, dice, si es pecador, no lo sé, ¿verdad? Entonces él no empezó a asumir o a entrar a
a discusiones que podían llegar a meterle duda, incredulidad, de participar en la incredulidad que ellos tenían, como nosotros nos da este ejemplo, ¿verdad? De que si un hermano viene con nosotros, hermanos, yo creo que es un fenómeno ahorita lo de los chismes, de lo de la crítica. Un pecado tan grande que hay en el pueblo de Dios moderno, y yo digo, es así como nosotros deberíamos responder. Si alguien viene con nosotros con una cosa, un momento aquí, yo no sé, ve con el hermano con quien usted está hablando y arregla el asunto con él, porque ese va a ser el que te dé la información adecuada, ¿verdad? Y no ir de primera, segunda, tercera persona, y así nosotros entonces entramos en lo que es la mentira, porque ellos estaban difundiendo una mentira, y él ahí paró esa discusión y dijo, no lo sé. A ustedes lo único que yo puedo ver es que ahora puedo ver, ¿verdad? Y le dio esa gloria a Dios por medio de esas palabras. Amén. ¿Qué te parece, Nisi, el hecho de que pues ellos estaban diciendo esas cosas de que nosotros sabemos que él es pecador? Lo estaban diciendo a espaldas de él. Y el muchacho, como dijo Cristal, no se prestó al juego. ¿Qué te parece esa actitud de él? Esa actitud definitivamente demuestra mucho valor, muchos principios. Él no, como dijo Cristal, él no trató de asumir. Él ni había visto al hombre quien lo había sanado. Él no sabía quién era, pero él sabía que un poder divino, él sabía que el poder del cielo le había ayudado, le había dado esa sanación. Pero sabes que en la iglesia a veces, como dice Cristal, a veces lamentablemente caemos en ese problema de que a espaldas de alguien viene a decirnos algo de ese alguien. Y caemos en la trampa a veces. Y sí, hermana, oh sí, es posible que sí. Y entonces nos ponemos a contribuir al pecado de estar hablando a espaldas de aquel. Y el joven, yo no sé. No, él mostró mucha honradez en su conducta. Él simplemente, como dijo Cristal, lo dejó hasta ahí y dijo, paró ese tren y dijo, esta es la evidencia que yo tengo de que fue el Señor realmente quien me sanó. Y llevó esa obra a cabo, y no voy a entrar en detalles acerca de él, de su persona, de su ministerio. Simplemente yo sé que él me sanó y que ese poder es divino. Una de las cosas que me gusta a mí de los jóvenes, bueno, yo fui joven, pero hay una etapa cuando no sabemos en qué momento ya entramos en el chisme. Pero hay una etapa en la juventud que el joven no anda en esas cosas. El joven no anda en eso de dime que te diré, o de contribuir a dañar la imagen de alguien más. Yo no oigo mucho a los jóvenes que anden metidos en chismes. Eso yo lo veo más en los adultos, lamentablemente. Y aquí nosotros vemos a un joven dándonos el ejemplo. Porque los adultos están diciéndole, nosotros sabemos que él es pecador, no le des la gloria a él, dásela a Dios, él es pecador. Y el joven, qué maravilloso cómo él responde. Si es pecador, yo no lo sé. Yo solo sé que soy la evidencia de su gran poder. Amén. Yo no le puedo atribuir ese carácter de pecador como ustedes se lo están atribuyendo. Ustedes le están atribuyendo ese carácter de pecador. Yo no puedo hacerlo porque la evidencia de su gran poder Está aquí en mí. está. Miren mis ojos. Yo los puedo ver a ustedes. Antes no los miraba. ¿Cómo le puedo atribuir ese carácter de pecador? Qué maravillosa respuesta de este joven. Y qué ejemplo nos da Así para es. que la próxima vez que alguien nos venga por allí a decir, oye, ya te diste cuenta de Nisi, lo que le hemos encontrado por ahí en el internet. Ya te diste cuenta de lo que ha subido en el Facebook. Ya te diste cuenta de la hermana tal, de lo que le descubrimos en tal o cual red social. La próxima vez, hermanos, que alguien venga con nosotros así, seamos como este joven. Y decir, yo no sé. No sé y ni quiero saber. Hermanos, el joven se paró firme. Y así nosotros vemos que se enfrentó
se enfrentó a los que tenían ojos pero no miraban. Es decir, se enfrentó a los ciegos espiritualmente, porque ante la evidencia que tenían de él mismo, que ahora miraba, se cerraban en su mirada y no querían ver a Cristo como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, y mucho menos querían darle la gloria. Pero el joven los enfrentó de esa manera, diciendo: yo soy la evidencia de ese poder, yo soy la evidencia de esa gloria, y yo no le puedo atribuir el carácter de pecador que ustedes le atribuyen. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que nosotros no seamos ciegos espiritualmente, y ante las evidencias del poder de Dios y ante las evidencias de lo que Dios está haciendo, más bien le demos la gloria a Él y no caigamos en el celo farisaico o eclesiástico de esos hombres y le atribuyamos al diablo la obra tan maravillosa que Dios está haciendo. Que el Señor nos ayude para, hermanos, también no andar hablando a espaldas de otros como estos lo están haciendo, que a espaldas de Jesús están diciendo que Él es pecador. El Señor nos ayude para no ser así, hermanos, pero también que el Señor nos ayude para ser como el joven valiente, que no se presta para el chisme, como el joven que dice: yo no sé, yo solo sé lo que Él ha hecho, yo solo sé la obra que ha hecho, y miren, yo soy la evidencia. Y mira, hermanos, mejor miremos los frutos, y por los frutos juzguemos el árbol, y ahí nosotros miremos si estos frutos pueden venir del Señor o es algo que verdaderamente pues es originado por el enemigo. En los frutos, hermanos, está la suficiente evidencia, pero qué triste es cuando los frutos son bien claros, pero aún así te cierras como los fariseos. Para que no caigamos en ese pecado, ¿qué les parece si oramos este día y le decimos al Señor que nos ayude a no ser ciegos espiritualmente? Oramos por eso. Vamos a hacerlo. Amante Padre que estás en los cielos, ahora, Señor, nos has dado una gran lección sobre lo discretos que debemos ser, como lo fue este joven, sobre lo prudentes que debemos ser para no caer en la inducción de un pecado como es el chisme o el descrédito de alguien, porque no cabe duda, Señor, de que eso es lo que el enemigo quiso hacer con él a través de aquellos líderes religiosos. Señor, te rogamos que nos ayudes para no ser como esos fariseos que ante la evidencia del gran poder de Dios, ante las maravillas, ante el fruto de lo que había hecho, ellos preferían cegar sus ojos, ellos preferían quedarse ciegos espiritualmente y rechazar aquella obra maravillosa que tú hiciste. Señor, te pedimos que nos ayudes a no ser como ellos, a no caer en esa ceguera espiritual y más bien darte la gloria por las obras maravillosas que haces, tanto en la transformación de un ser humano como en la sanidad que puedas dar a un enfermo, como en el éxito que se pueda estar llevando en un ministerio que se deja guiar por ti. Ayúdanos, Señor, a no rechazar la obra del Espíritu Santo, a no atribuirle al diablo la obra que tú haces. Señor, ayúdanos a darte siempre la gloria a ti y a reconocer que todo lo que se hace en tu nombre y prospera, que más bien le demos la gloria a ti. Gracias por enseñarnos hoy. Te rogamos que nos ayudes a poner por obra esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijo en tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos.